Muy buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos catadores en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada de lujo, de la cual ya procedemos a invitar en primer lugar a la doctora Esther, a nuestra conductora y por supuesto a la invitada de lujo, nada más y nada menos a la gran doctora Débora, el cual constituye para todos nosotros un honor que esté ahí presente. Ahí vemos, ¿verdad?, a nuestra querida Esther. Hola Esther, ¿cómo estás, mi amor? Hola María Alejandra, buenas tardes, saludos, qué honor estar de nuevo aquí en Cata Jurídica con Tacones, con este tema tan importante que, como le comentaba la doctora, todos los abogados tenemos como ese proyecto y qué importante es saber cómo arrancar. Exactamente. Mientras se va incorporando la doctora Débora, a la cual le damos las gracias por hacernos el honor en Cata Jurídica con Tacones de haber aceptado nuestra invitación, quiero comentarle a nuestra familia de catadores que la doctora Débora es una persona sumamente especial, como todas las personas que invitamos a Cata Jurídica con Tacones. La doctora Débora es escritora, es abogada y es coa en escritura. Nació en Argentina, en los actuales momentos vive en Israel y es letrada en corrección de textos y entre otras cosas. La doctora Débora tiene una historia espectacular de vida que ella misma nos puede contar porque forma parte de la esencia de la temática que hoy vamos a conversar en Cata Jurídica con Tacones. Pero su realidad dentro del contexto espiritual y lo que la ha llevado a ello, permite señalar que la misma ha realizado autobiografía que hoy ha permitido ser coescritora de escritura para muchos abogados y muchas personas que quieren incursionar. Y nos va a conversar de un tema importantísimo, que es nada más y nada menos tu marca, cómo la defines, escribe tu libro. Ya se incorporó la doctora Débora, ¿la ves por ahí, Esther? No la veo acá conectada todavía la doctora Débora. Ajá, ya le estoy Y qué volviendo a importante, mandarle. Ajá, ya le mandé la invitación, Esther. qué qué bueno que aquí ya tenemos varios catadores que se van conectando. Aquí Importante este estoy. tema, importante tema porque algo Hermosa doctora, mucho más Ay, ya hermosa que en su Gracias. foto. Gracias. ¡Qué lujo! Tardé un poquitito porque tenía un problema con el teléfono, pero bueno, ya estoy aquí. Eso es lo importante. ¿No? Qué lujo y qué importante. Le manda muchísimos saludos la licenciada Marita de Visionaria, que está muy emocionada, seguramente está por incluirse ahí. Ya la presentamos, doctora Débora, desde Cata Jurídica. Tanto la doctora Esther como mi persona nos sentimos honradas de que haya aceptado nuestra invitación. Teníamos mucho tiempo en ese, ¿verdad?, de venir, de que queríamos que usted estuviese aquí, que mejor que en el año 2024 con un tema tan importante y que personalmente estoy aquí presta a tomar atención de definir y perfilar tu marca desde tu libro. Doctor, el escenario es suyo, ¿verdad?, para que inicie y, ¿verdad?, estamos aquí atentos. Bienvenida una vez más a Venezuela, a su casa. Muchísimas gracias. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Quiero hacer una pequeñita aclaración. No soy abogada, o sea, sí estudié la carrera, pero no la terminé. Pero bueno, a pesar de eso, igualmente trabajé muchos años con abogados en Argentina, así que me siento como si lo fuera, pero me gusta aclararlo Ok. exactamente. Y bueno, sí, es cierto, pasé por momentos un poco difíciles en Argentina, que fueron los que me hicieron llegar hasta aquí, hasta Israel. Y bueno, aquí los primeros años, bueno, trabajé como todo inmigrante en muchísimas cosas, hasta que empecé a extrañar muchísimo el español. Yo había estudiado corrección de textos en español, era bachiller en, bueno, era, no soy correctora de textos, bachiller en letras, escritora, escribo desde toda la vida y hablando tanto aquí en hebreo extrañaba mi español. Y entonces
estudié coaching de vida con programación neurolingüística y cuando terminé dije, me encanta todo este mundo del desarrollo personal, pero no para ejercer desde el coaching. Y entonces ahí fue donde tomé todo esto que yo traía y que me encanta y me fascina, el hecho de ayudar a las personas y demás. Y bueno, y comencé con la escritura. Comencé hace 10 años con autobiografías. Las autobiografías yo creo que son sumamente interesantes y de las cuales uno puede aprender muchísimo. Y de hecho yo escribo libros autobiográficos. Pero bueno, ya después comencé también a trabajar con otras personas del mundo del desarrollo personal, acompañándolas a escribir su libro, pero ya desde otro ángulo, desde otra perspectiva, que es exactamente el poder volcar conocimientos y también experiencias de vida, ¿no? De cómo llegaron a ser los profesionales que son hoy, en un libro al cual, agregándole algunos matices interesantes, hace que esta profesional, se pueda destacar, por supuesto, de su competencia, ¿no? Es sumamente interesante, es muy rico el proceso de escribir este tipo de libros, porque más allá de volcar conocimientos, cuando se van combinando con esa experiencia de vida que nos llevó a ser lo que somos hoy, el libro se enriquece, pero quien lo está escribiendo va traspasando por un proceso muy profundo en el cual se va también autodescubriendo, autorreconociendo, autovalorando, ¿no? Y demás. No sabía si me querían hacer alguna pregunta. No, no sé, Esther, fíjese, doctora, cuando usted señala específicamente de la autobiografía, que es esa vivencia, el escritor o la escritora hace un análisis retrospectivo de su propia persona. Entonces, sería como un descubrimiento que ella misma, ¿verdad? Como una metamorfosis que ella va en cada línea delineando y que usted puede desarrollar. ¿De qué manera un libro, una autobiografía, una escritura te define a ti como profesional, te puede ayudar a potencializar como profesional y como persona? Primero como persona y luego como profesional, que debería ser la ecuación perfecta para poder uno proyectarse. Exacto. Bueno, hablando de ecuación perfecta, justamente lo es cuando unimos conocimientos con experiencias de vida. Digamos, si yo quiero compartir mi método de trabajo, que de hecho tengo mi libro compartiendo mi método de trabajo, es interesante que yo le cuente a mi lector cómo llegué a ese método y por qué llegué a ese método, ¿sí? Si yo escribo libros, obviamente fui forjando con el tiempo una metodología. Esa misma metodología es la que aplico con quienes escriben libros conmigo. Ahora, lo interesante es saber cómo llegué a eso, cómo mi propia experiencia, tanto escribiendo como trabajando con escritores, me llevó a definir una metodología. Y eso es lo que hace que los libros se enriquezcan. ¿Por qué? Porque quizás no, seguro, hay muchos libros más sobre métodos para escribir un libro, por ejemplo. Pero el que yo escribí lleva mi propio sello, porque lleva mi historia, lleva mi perspectiva, lleva mi experiencia. Y eso me hace diferente a quienes escriben otros libros sobre la misma temática. Y lo mismo sucede con todos los profesionales. Ese aporte de experiencias de vida personales y que son, por supuesto, únicas e irrepetibles y que nadie más las puede vivir, al menos desde ese mismo ángulo, hace que el libro sea diferente. Excelente. No sé, Esther, ¿qué opinas tú? Creo que tiene
Estaba conectando, escribiendo cómo se llamaba el estado tan fresco y tan importante que nos está dando la doctora Débora. Y de qué manera, fíjate, María Alejandra, como ella nos está diciendo que cada escritor, porque obviamente somos autónomos y somos libres en esas ideas, y qué importante es ese proceso que puede pasar, así como ¿cuál sería esa diferencia? Tú que has escrito muchísimas tesis y la doctora Débora también, que considera que cada uno de nosotros tenemos un método, pero ¿de qué manera ese proceso transformador que vive cada profesional para ser más humanista, de acuerdo a cada línea, a cada párrafo que estás vaciando allí, ¿verdad? Es como que construirnos para ser mejores seres humanos y para ser mejores profesionales, aportar ese nuevo constructo que vas a hacer, no solamente una tesis, sino un nuevo libro, y aceptar también que tus ideas pueden ser no aceptadas o tu planteamiento no puede ser aceptado por otro. ¿De qué manera podemos nosotros empezar también a trabajar el ser para poder hacer ese libro, poder nosotros aceptar que nuestras ideas no van a ser siempre permitidas, aceptadas o compartidas por otros? Bueno, ahí ya en realidad dejamos un poquito de lado este tipo de libros para entrar en este proceso de autodescubrimiento y para entender que cuando escribimos un libro, así como cuando dictamos una conferencia o cuando estamos como ahora, ¿no? Transmitiendo en vivo a la audiencia, estamos exponiéndonos desde lo que somos, desde nuestra esencia, y es imposible gustarle a todo el mundo. Va a haber muchas personas a las cuales lo que podamos decir no les guste o no estén de acuerdo, cuando otras sí, por supuesto, van a estar de acuerdo y les va a gustar lo que decimos. Entonces, es el hecho de saber que cuando escribimos un libro estamos expuestos a la opinión de quien lo vaya a leer, más allá de que esté de acuerdo o de que no esté de acuerdo. Y ese es un trabajo interno que tenemos que hacer, porque tenemos que estar preparados justamente para recibir qué buen libro, como también para recibir, me pareció un espanto, porque puede suceder, obviamente, o no me dejó nada claro o no me ayudó en nada. O sea, cada persona lo va a recibir de una manera diferente. Doctora, ¿qué le recomendaría a usted a una persona que quisiera comenzar a escribir su historia? Todavía no tiene claro que la misma pudiera ser un libro, pero tiene como esa inquietud de que quiere hacer un libro de su historia de vida, que es tan importante, dejando a un lado, pienso yo, ahí lo voy a tocar desde el punto de vista personal, cuando la escritura se convierte en parte de una catarsis, de alguna u otra manera, para uno liberar, y que uno se da cuenta que más allá de quererle escribir para que el lector le guste o no, sino que uno se atreve, ¿verdad?, a escribir su postura y ya deja a un lado ese ego de que si le gusta o no le gusta a la otra persona, sino que uno quiere alimentar tanto a una comunidad científica, una comunidad jurídica, pero también dejar su huella y deja a un lado, ¿verdad? Esa parte, creo que la escritura sale mucho más libre, por lo menos desde el punto de vista personal. Al principio me daba mucho temor, siempre pensaba, quiero escribir en función de lo que le guste al otro. Cuando dejé a un lado de lo que le guste al otro y comencé a escribir lo que me gusta a mí para poder, ¿verdad?, hacer el señalamiento, entonces no es tanto quien lo lea o no lo lea, sino ese desarrollo que se va a poder efectuar. ¿Cómo podemos nosotros iniciar a escribir un libro? O sea, ¿qué recomendaciones nos pudiera dar usted? A ver, con respecto a escribir sobre la propia historia de vida y con respecto a esto que estábamos hablando para cerrar el tema de ese temor que podemos tener, ¿no? De exponernos o de que al otro le guste o no le guste, lo que tenemos que hacer y lo que yo recomiendo es no pensar ni siquiera en un libro, sino escribir desde lo que uno quiere volcar en esa hoja de papel o en esa pantalla del computador, haciendo esa catarsis de lo que en ese momento decidió que necesita realmente sacar hacia afuera. Una vez que lo escribió, si después lo quiere corregir y lo quiere publicar, es otra cuestión. Pero la escritura tiene que ser
honesta consigo mismo, de la persona que está escribiendo, tiene que ser sincera y tiene que ser fluida. Y además, sin querer copiar, digamos así, o tomar el estilo de ningún escritor. Cada persona tiene su propia forma, su propio estilo, y quienes empiezan a escribir lo van a ir adquiriendo de a poquito. Es cuestión de dejarse fluir con la escritura. Y con respecto a cómo empezar a escribir un libro, digamos en general, si es un libro como el que estábamos hablando, de no ficción, para potenciar la marca y demás, lo que siempre les recomiendo es empezar sin escribir. ¿Por qué? Porque antes de empezar a escribir, tenemos que completar algunas etapas que nos van a dar la tranquilidad de que la escritura después pueda fluir. ¿A qué me estoy refiriendo en este sentido? En mi método de escritura, mi método se llama DIPEC y representa las diferentes etapas de ese proceso de escritura de un libro, ¿sí? Yo estoy hablando de libros de no ficción y de autobiografías. Entonces, en esas letras DIPEC, lo que hago es, la D es la primera parte, que es definir. ¿Qué es lo que vamos a definir? Pues que vamos a escribir. Si yo quiero escribir sobre mi vida, en realidad tengo que saber si quiero escribir toda mi vida o si quiero escribir sobre una vivencia en particular. Supongamos que tomamos una vivencia en particular. Ok, esa vivencia en particular, ¿por qué la quiero escribir? ¿Por qué quiero escribir sobre ella? ¿Por qué la quiero contar? ¿A quién voy a poder a lo mejor ayudar con esa vivencia? Y entonces es analizar todo lo que tenga que ver con esa vivencia, para qué escribirla, por qué escribirla, a quién le va a interesar esa vivencia mía, ¿ok? Una vez que tenemos definido, lo que vamos a hacer es la I de investigar. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Vamos a investigar material que vamos a agregar a nuestra escritura, porque un libro puede no estar formado solo por palabras, sino puede a lo mejor por fotografías, por imágenes, no sé, en el caso de una biografía puede ser un árbol genealógico. O sea, hay muchas cosas que podemos agregar para enriquecer la escritura de ese libro. Pero también tenemos que tener en claro cuál es el material que vamos a necesitar consultar a la hora de escribir. Si se trata de una autobiografía, por ejemplo, a lo mejor, no sé, quiero contar sobre mi divorcio. Entonces, quizás sea bueno que yo hable con gente que estuvo cerca mío en el momento en que me divorcié, para que me dé su perspectiva o para que me haga recordar algunas cosas que se me han olvidado. A lo mejor quiero agregar conceptos jurídicos sobre el divorcio, entonces voy a consultar libros de juristas que tengan la expertise del divorcio, por ejemplo. Entonces, todo ese material, tanto para agregar al libro como para tener a mano, necesito, en el momento en que estoy escribiendo, estar ahí, que esté a manito mío. ¿Por qué? Porque si cuando estoy escribiendo pienso, ay, yo tendría que consultar el libro de X escritor. Ay, ¿dónde lo tengo? Lo tengo que comprar, no sé. Todo eso me hace distraerme, me hace perder el hilo, me hace perder tiempo en la escritura. Si soy previsora y tengo todo a mano, en el momento de la escritura, pues todo va a fluir. Va a ser mucho más sencillo. Una vez que tenemos ya esas dos etapas terminadas, pasamos a planificar el libro. ¿Qué quiere decir planificar? Significa tomar el tema central sobre el cual dijimos, ok, voy a escribir sobre este tema o esta vivencia, lo que sea, pero ¿qué voy a escribir sobre esto?
Entonces voy a escribir A, B, C, D, E. Todas esas letras que estoy diciendo ahora se van a convertir después en un capítulo. Entonces, como ya tengo bien definido qué es lo que voy a escribir, por qué lo voy a escribir, para quién, también sé el material que voy a necesitar consultar y el material que voy a incorporar al libro, y tengo ya esa planificación, recién ahí comienzo a escribir. Entonces la escritura va a fluir, porque ya he trabajado previamente todo lo que quiero volcar en ese libro. Excelente, sí, porque uno cree que empieza a escribir y primero tiene que organizar la esencia, como usted está señalando, definir el concepto de lo que yo quiero escribir, como usted señala, puede ser un episodio, pues porque escribir sobre la vida, investigar para tener todo a la mano y comenzar a planificar cómo quiero desarrollarlo, y es ahí cuando me voy a sentar en la computadora con libertad y comienzo a desarrollar, estructurar, a leer, a borrar, a escribir, una aventura total, definitivamente. Totalmente, totalmente. ¿Qué puede pasar si no hacemos todo esto, si no cumplimos estas etapas previas? Pues que empecemos a escribir con todo el entusiasmo y que a la X cantidad de páginas que lleguemos a haber escrito, de repente digo, ¿y ahora cómo sigo? ¿O ahora qué tengo que incorporar? Entonces es bien importante tener todo esto ya cumplido, porque es lo que nos va a servir de guía justamente para que no nos ataque el famoso síndrome de la página en blanco, que decimos, bueno, me siento a escribir, qué bueno, y resulta que no sale ni una sola palabra, ¿eh? Entonces, exactamente, el bloqueo del escritor, que en realidad es el bloqueo de cualquier persona que trabaja con su creatividad, pero es sumamente molesto, digamos, cuando nos sentamos a escribir con muchísimo entusiasmo y no nos sale nada, absolutamente. En cambio, si hacemos todo esto previo y planificamos y demás, ya vamos a saber. Incluso si cuando terminamos de escribir planificamos sobre qué vamos a escribir al día siguiente, o bueno, cuando sepamos que vamos a seguir escribiendo, mejor todavía, porque entonces ya nuestra mente va trabajando sobre ese tema y en cuanto nos sentamos comienza a fluir. Perfecto. No sé qué estás opinando tú, Esther. Sumamente interesante todos estos tips que la doctora nos está facilitando, nuestra invitada de hoy, porque esa determinación, esa investigación y esa planificación deben ir de la mano. Pero cuando nosotros tenemos ya la determinación de escribir, doctora, y a la luz de poder, la tesis lo decía, tenemos un tutor que nos va orientando, pero aquí somos nosotros mismos con presencia y con lo que queremos vaciar en ese libro. ¿Dónde podemos nosotros buscar esas recomendaciones? ¿Usted tiene ya un libro publicado? ¿Usted tiene alguna página web? ¿Tiene algunos tips que pueda facilitar? Tengo mi página web, claro que sí. DeborahWeller.com. Y tengo también, acabo de publicar ahora, ya recién comenzando el año, un libro que está en Amazon, en versión papel y en versión digital, de cómo escribir tu libro, de no ficción y autobiografía, gracias, con mi método DIPEC, exactamente. Lo pueden encontrar en Amazon. Y en el libro los voy llevando pasito a pasito, tienen incluso espacio para poder hacer los ejercicios que propongo para definir todo lo que hay que definir, para encontrar qué vamos a agregar a nuestro libro para enriquecerlo. O sea, tienen todo el paso a paso desde que tienen la idea de escribir un libro hasta que ese libro está publicado y bueno, y lo que sigue después de publicado, ¿no? Que hay que promocionarlo, obviamente. ¿Cómo nace la idea, doctora, de ese método?
La idea del método en realidad nace de mi propia experiencia, de la práctica. Hace tiempo ya que yo decía, bueno, primero en realidad cuando voy a escribir un libro mío o cuando ya empiezo a trabajar con alguno de mis escritores, ¿qué es lo primero que hago? Pues lo primero que hago es justamente definir. Y entonces fui dándole la forma a esas etapas por las cuales vamos pasando. Reconozco que este libro yo lo había publicado hace ya unos años con otro título, pero estaba, digamos, no era como mi método, sino como etapas de escritura. Y como soy muy autoexigente, el año pasado lo revisé y dije, ay, horror este libro, un espanto. Entonces lo reescribí completo y ahora sí estoy contenta porque agregué ejercicios y siento que está mucho más completo para quien quiera realmente escribir un libro. Excelente. No sé qué están opinando los catadores, Esther. No hay comentarios hasta este momento, pero sí quisiera entonces saber de qué manera escribiendo un libro puede un profesional del derecho potenciar su marca personal, doctora. Bueno, un profesional, perdón, Un profesional del derecho, un médico que quizás también quiere escribir. Tengo eco, por eso me costaba. Digamos, la cuestión es que vuelque en ese libro un poco de la historia de cómo llegó a ser lo que es. Cómo llegó a ser abogado a lo mejor, o cómo llegó a ser médico, o cómo llegó a especializarse en. No tiene que contar en ese libro nada que tenga que ver con su historia personal. Simplemente se trata de la historia profesional, de cómo llegó ahí. Y por supuesto acompañado de los conocimientos que quiera compartir. Se entiende que cuando es un libro que potencia la marca, es muy importante el hecho de transmitir los conocimientos, porque si no estoy transmitiendo conocimientos, no voy a poder ayudar a nadie. Entonces, lo que hace con este libro es potenciar esos conocimientos y que lleguen a muchas más personas de lo que puede llegar sin tener un libro. Es decir, que desde su visión y desde su experiencia, escribir un libro, por ejemplo, para un abogado, que es un campo tan competitivo, sí puede ayudarle a perfilar, a desarrollar, a visibilizar su marca y a distinguirla de otros, ¿sí? Sí, por supuesto que sí, porque es como decíamos al principio, este abogado va a escribir a lo mejor sobre un tema que otros abogados ya han escrito, sobre lo cual ya han escrito, pero este abogado lo hará desde su perspectiva, desde su historia de vida, de cómo llegó a ser abogado especialista en este tema y de cómo él encara las demandas o los juicios o las consultas que le llegan acerca de este tema en particular. Entonces, lo va a distinguir de otros abogados que se ocupan del mismo tema. Y lo mismo con otras profesiones, ¿no? Obviamente. Considera, ¿cuál es el profesional? De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el profesional que está más, o sea, que ha querido escribir o que ha sentido usted que está como más apto para escribir? El que tenga ganas de hacerlo. No hay una profesión. De hecho, tengo, por ejemplo, una escritora que es fisioterapeuta y ella se dedica a ayudar a niños con trastorno motor. Y bueno, ya hemos escrito 2 libros, hemos armado cursos con ella. O sea, el profesional que realmente tenga ganas de compartir sus conocimientos, de compartir su experiencia
incluso de compartir su método de trabajo, si lo tiene o si lo quiere crear gracias a la escritura del libro. Pero el tema es que no tiene que ver con con la experticia, sino con las ganas de transmitir todo eso y de ayudar también a otras personas desde ahí, ¿no? Excelente. No sé, que tenemos, María Alejandra, un comentario y felicitaciones para la doctora Débora. Aquí Mirta Gracias. Scott. Gracias. Le dice, felicitaciones Débora, súper clara tu explicación. Estoy escribiendo con ella y su método. La mayor riqueza es su acompañamiento desde su saber y su experiencia. Y ella escribe desde Argentina y está aquí conectada en Cata Jurídica con Tacones. Gracias, Mirta. Gracias, Mirta. Un abrazo. Un abrazo. Sí, para escribir y potenciar la marca de cada uno de esos profesionales, o no, que se animen, ¿verdad? Porque puede ser también alguien que quiera, un carpintero, descubrió algo y quiere saber su historia. Exacto. Hay muchas historias de quienes, sin tener ni siquiera una profesión, sino a través de un arte, un oficio, llegaron a ser grandes en eso que ellos estaban desarrollando. Y qué importante es tener un método o tener esos lineamientos para poder cumplir esta meta de que es escribir un libro. Después de allí será más fácil, y después de allí, doctora, ¿cuáles son esos testimonios? Así como aquí Mirta nos dice que ha sido totalmente fácil poder escribir su libro a través del acompañamiento que usted le realiza. Después de allí, esos escritores continúan o se quedan satisfechos con ese primer libro o van por más. No, hay quien va por más. Hay quien va por más. Claro. Sí. Cuando ya se toma el hábito de la escritura y se tiene esta inquietud de poder ayudar desde distintos ángulos o de distintas experiencias de vida, muchos por supuesto que quieren más, ¿no? Y van por el segundo libro, por el tercero, y a mí me da muchísima satisfacción que sigan aportando, porque también es una manera de dejar un legado. Ahora quería expandirme un poquitito con respecto al libro, porque el libro, una vez escrito, no es solamente un libro, sino que se torna en una herramienta sumamente importante que puede abrir muchísimas puertas. A lo mejor alguien lee este libro e invita a la persona, al autor, a dar una conferencia, a lo mejor lo invita a dictar un curso que tenga que ver con la temática del libro. O sea, el libro en realidad es la puerta de salida para muchísimas oportunidades que ni siquiera se nos ocurren en el momento en que estamos escribiendo, pero que están ahí alerta cuando ya el libro está publicado. Doctor, y si una persona de los catadores que están aquí quisieran que usted los acompañara, los asesorara en esa aventura de escribir su libro, ¿cómo pueden hacer? ¿Qué deberían hacer? Bueno, deberían comunicarse conmigo y tendríamos, por supuesto, una conversación previa, porque también tengo que averiguar si puedo acompañarlos en esta aventura, ¿no? A mí me gusta mucho, y lo digo siempre, disfrutar del proceso. Me gusta hacerlo con buen humor, disfrutando, pasándola bien con el escritor, porque también en ese clima tan agradable y tan bonito que se va creando, la creatividad se potencia. Entonces, hay que tener esas ganas de compartir también, y bueno, obviamente ganas de escribir, ¿no? Desde ya, pero sí, ganas de compartir, ganas de ayudar a otras personas, ¿no? A través de lo que se escribe. ¿Cuándo fue que usted inició con la escritura? ¿Cuándo diseñó usted su primer libro, doctora? Mi primer libro lo escribí empezando el milenio, en el año 2000. Y fue mi autobiografía completa a ese momento.
porque a finales del año 1999 yo todavía vivía en Argentina y bueno, fue una de las grandes crisis que vivió el país y junto con la crisis del país me tocó mi crisis personal y literalmente perdí absolutamente todo. Entonces, como manera de no seguir cayendo en un pozo depresivo en el que me vi ya entrando de a poquito, me puse a escribir mi autobiografía. O sea, yo ya escribía desde siempre, no libros, pero en este caso sí, me puse a escribir mi autobiografía y puedo asegurar que es una escritura tan terapéutica, pero tan terapéutica, que la recomiendo a todo el mundo, más allá de que publiquen o no publiquen. De hecho, esa biografía mía, que era muy extensa, la perdí. La perdí cuando emigré. Pero bueno, después ya retomé la escritura y ya fui contando también a través de los libros que sí están publicados. Qué hermoso, doctora. De verdad que sí, lo que usted acaba de decir, o sea, se ha publicado, no se ha publicado, hacerlo desde el contexto de una herramienta para uno sanar, para uno descubrirse, para, como yo digo, para hacer una catarsis es importante. Y muchas veces las autobiografías realmente dejan un impacto también cuando logran ser publicadas al lector, porque desde el área emocional, desde el área sentimental, desde la emoción, desde el alma, pues sencillamente sabe llegar o logra llegar a muchas personas que a lo mejor están viviendo esa misma crisis o eso que no logran o no han podido superar. Muchas personas creen que son los únicos que han tenido ese problema y resulta que hay muchos que pudieran compartirlo. Y a la vez también nos estamos ayudando nosotros a crecer y sin darnos cuenta, ¿verdad?, de escribir nuestro propio libro, que es una esencia. Puede combinarse, ahí entonces la pregunta sería, una autobiografía junto con un libro. Por ejemplo, yo soy abogada, quiero escribir mi autobiografía de cómo inicié en el derecho penal y luego, ¿verdad?, enfocarme en un tema específico dentro de esa amplitud del derecho penal. ¿Puede combinarse? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y es un poco de lo que hablábamos antes. Es la autobiografía, pero llevada, digamos, sería su historia de vida, pero llevada solamente en lo que tiene que ver en cómo o por qué se dedicó al derecho penal. Digamos, no va a contar en esa autobiografía, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no?, que viajó, yo que sé, a Canadá a esquiar, porque no tiene nada que ver con el tema. O sea, tiene que ser una biografía coherente con lo que quiere mostrar en ese libro. Después, si quiere contar cómo patinaba en Canadá, es otro libro, es otra cuestión. Pero en el libro que tenga que ver con su profesión, tiene que ser dirigida la historia de vida que está conectada con, en ese caso, con el derecho penal, ¿sí? ¿Cuántas páginas debe tener un libro, doctora? No hay límite, no hay máximo. Eso siempre se lo pregunta un escritor al momento de iniciar. Porque eso, cuando un alumno, ¿verdad?, uno le manda a hacer un trabajo de investigación, ¿cuántas páginas máximo? O sea, y a mí me mortifica. Dime cuántas páginas mínimo. No me pregunten nunca máximo. Igual pasa con las tesis. La pregunta es, ¿cuántas páginas sería lo ideal para un libro? Pues con los libros pasa exactamente igual. ¿Cuántas páginas máximo? Pues la que quiera el escritor. Ahora, según hay una regla, entre comillas, porque tampoco es que sea una regla, de que un libro, para ser libro, tiene que tener más de 50 páginas. Si no tiene 50 páginas, no es reconocido como libro. Ahora, desde mi experiencia, yo lo que llamo, cuando no tienen 50 páginas, digamos que llegan a 49, yo los llamo mini libros. Y hay algo que es bien importante. Antes se escribían libros muy extensos, con muchísimas páginas. Hoy en día la vida va mucho más rápido. Y cuando vemos un libro, por lo que incluso a mí me pasa, que si veo un libro de 400 páginas,
con honestidad ya me da pereza exactamente ponerme a leerlo. Entonces, en este momento se estila escribir libros de 150 páginas promedio, quizás un poquito más, pero no más que eso, porque la gente corre, todos más que leer, escaneamos y necesitamos esa agilidad. Entonces no hace falta un libro muy extenso y sí están muy de moda también los minilibros. Eso es cierto, porque parece que no, pero en 49 páginas podemos contar muchísimas cosas. Es así. No sé, Esther, que están comentando, Esther, ¿verdad? Esther también está diseñando su libro y está tomando notas, yo también estoy tomando notas. Doctor. Sí, fíjate, María Alejandra, que nuestros catadores que se han unido, bueno, Mirta que nos informó y agradece a la doctora y la felicita, está conectada de Argentina. Irma también le dice, Irma Morales Valdés, Débora, qué gusto ver que retornaste bien, te echo de menos. Aquí le saluda a la doctora Débora. Fíjate, María Alejandra, que qué importante es todo lo que hemos hablado hoy y más aún de la motivación, ¿verdad? Es la disciplina, porque podemos estar motivados para escribir el libro y empezamos, pero ese día a día, esa secuencia, tal como nos está diciendo la doctora, a través de ese método, la definición, la investigación y la planificación forman parte de la disciplina para poder nosotros ver materializado ese sueño, porque para algunos es un sueño, una meta, un objetivo de poder tener tu libro a la mano. Pero también es una realidad que hoy en día para poder imprimir el libro, para las distintas editoriales. ¿De qué manera, doctora, sería más factible? Porque por lo menos usted su libro lo tiene en Amazon. ¿Cuál es la mayor satisfacción? ¿Ver tu libro publicado en Amazon o decir, mira, aquí tengo mi libro y lo puedo vender y lo puedo enviar y de manera digital? ¿De qué manera es más fácil la lectura? Porque mucha gente se resiste a la lectura digital. Todavía quieren tener el papel en la mano y tener esa lectura en físico. Qué difícil es también afrontar la era de la digitalización, que bueno, mira, ya hay que ahorrar el papel, la modernidad te lleva a que tienes que actualizarte y ya la lectura tiene que ser digital. ¿Cómo decirle a un escritor que quiere ver su libro físico en las bibliotecas de los diferentes escuelas de derecho, los diferentes abogados? No lo puedes tener así, ahora va a ser digitalizado. A ver, en primer lugar quiero saludar a Irma, que está conectada desde Chile y que tengo su libro aquí, que no sé si ella sabe, pero aquí está. Y es una autobiografía que vale la pena leer, realmente muy fuerte, así que Mirta, mi cariño, como siempre, ella ya sabe. En segundo lugar, el hecho de publicar en Amazon, yo me dedico solo a la autopublicación, ¿sí? No trabajo con editoriales. Ahora, el hecho de subir el libro a Amazon no quiere decir que el libro esté solamente en digital. De hecho, si yo doy vuelta un poquitito mi cámara, todos estos libros que están aquí son míos. Están publicados en Amazon en papel. Entonces, quien quiera leerlos en papel, los va a encontrar. De hecho, el libro de Irma también está publicado en Amazon, como libro digital y como libro en papel. Y los que están debajo también son libros de mis escritores que también están publicados en Amazon. Entonces, que esté publicado en Amazon no significa que no lo podamos tener en papel. Esa es la cuestión. Ahora, si alguien quiere trabajar con editorial, bueno, por supuesto, es bien válido, ¿no? Pero tiene que buscar la editorial que esté de acuerdo con su forma de ser, a quien pueda realmente brindarle esa confianza, saber que van a tratar su libro como tiene que ser tratado, que lo van a difundir y demás. Ahora, más allá de trabajar con editorial, es bien importante que el escritor sepa
que también se va a tener que ocupar de dar a conocer su libro, de hacer publicidad de alguna manera, porque la editorial, de cualquier forma, no va a estar siempre detrás de esa publicidad. El que sí tiene que estar es el escritor. Así que, digamos, yo también tengo mis libros en Amazon, también los tengo en papel. Sí, tanto en Amazon como en papel, ¿verdad? Como usted lo señala, hay personas que nos gusta la parte digital, pero sentir el libro cerca, poderlo, ¿verdad? Subrayar de alguna otra manera, genera como una sinergia mucho más allá de tenerlo, ¿verdad? En un disco duro o en una computadora para uno poderse acercar. Doctora, usted señaló algo muy importante que también le pasa mucho a los estudiantes, el síndrome de la página en blanco, que tenemos también con los estudiantes o con nosotros mismos, que en algún momento entramos en el síndrome de la no tesis, terminamos nuestra carga académica y no logramos hacer la tesis, incluso no nos logramos, ¿verdad?, terminar ese estudio porque algo nos pasó. O sea, ¿qué decirle a ese escritor, a ese tesista, de que arranque, de que continúe, de que tiene que hacerlo, de que eso es un hijo para poderlo producir? ¿Cómo Bueno, superar yo ese le diría, síndrome? a ver, digamos que cuando ya es un tema de que, bueno, no puede arrancar con una tesis porque tiene que terminar y demás, pero se ve ahí como luchando, ¿no?, contra ese bloqueo, yo le diría que se pregunte por qué realmente siente ese bloqueo, ¿no? Que va más allá de la página en blanco. Evidentemente, algo le está pasando con esa tesis, por ejemplo, que le está impidiendo escribirla. Entonces, creo que es muy importante el saber por qué no la puedo escribir. Ahora, si se trata simplemente de la página en blanco, porque estoy escribiendo mi libro y de repente me senté a escribir y nada me surge, ya entonces es como más sencillo, digamos así. De hecho, tengo un libro sobre bloqueo del escritor y a donde doy muchas estrategias que se pueden seguir para desbloquearse, para poder volver a escribir. La que yo aplico, porque también me puede suceder, y me ha sucedido obviamente, si estoy escribiendo o si quiero escribir algo y realmente nada me sale, yo lo que aplico es cierro todo, me voy, me distraigo, hago otra cosa, no pienso en lo que iba a escribir, sea mi libro, sea un artículo, sea lo que sea, dejo pasar un par de horas por lo menos y después cuando regreso es como si nada hubiera pasado y arranco de nuevo. Hay personas que a lo mejor necesitan otras formas. Hay muchas, ¿no? Ponerse a escribir sobre otra cosa, por ejemplo, no sobre el tema que pensaban escribir. A veces también se puede intentar que, bueno, aunque no nos salga nada que tenga que ver con lo que queríamos escribir, de repente escribir palabras sueltas, lo que se nos ocurra, lo primero que venga a la cabeza, cosa de que nos vayamos distendiendo, exacto, y nos dejemos fluir con la escritura. Y bueno, y así hay muchas estrategias que se pueden seguir para desbloquearse. Pero con respecto ya a un trabajo como es una tesis, si no logran sumergirse de vuelta en esa escritura, pensar o averiguar por qué ese hasta rechazo, ¿no? Porque muchas veces produce hasta un rechazo el ponerse a escribir sobre eso, averiguar por qué, ¿no? Eso creo que es bien importante. Qué bueno, ¿verdad? Porque eso, para que nuestros catadores se animen dentro de la experiencia, yo tengo un poquito de años dando clases y me ha pasado que muchos estudiantes, inclusive tutoriados, llegan a un momento que quedan bloqueados, o sea, y no quieren avanzar más allá, muchas veces por el miedo a escribir, muchas veces por el temor a exponerse a lo que vaya a hacer, muchas veces porque son exigentes con ellos mismos y a medida que más saben, eso también llega a pasar sobre esa temática, pues creen que al escribir están quedando cortos frente al mundo
a lo que ellos se están enfrentando. Entonces, no logran superar porque creen que lo que están escribiendo queda poco para lo que ellos todos los días están averiguando sobre esa temática. Y ahí, ¿verdad? Aun cuando no tengo la experiencia ni la pericia que posee usted, me gustaría decirle, ¿verdad?, a las personas que pasan eso, de que cuando nosotros escribimos una tesis, es nuestro hijo, al igual que un libro, y que uno también tiene, ¿verdad?, que aprender a ser como flexible y a perdonarse en el contexto, no es la palabra adecuada, pero a ser condescendiente a uno como escritor. Que, por ejemplo, una tesis es el inicio de algo. Como le pasó a usted, ¿verdad?, con el libro que ahorita acaba de reeditar. Uno escribe, y generalmente las tesis que uno escribe hace 4 o 5 años que me ha pasado, cuando yo la leí, ¿verdad? Ahorita una tesis de Derecho Procesal que escribí hace 10 años, yo dije, ay, Dios mío, qué pena tan horrible, o sea, no sé en qué momento, o sea, qué horrible, o sea, esto no lo podrá leer absolutamente nadie, o sea, yo sé, esto no lo escribí ni yo, o sea, una cuestión de esa, voy a empezar a reflexionar, y eso no tiene nada que ver, en el momento era lo adecuado, era lo oportuno, y eso me ha permitido trabajar sobre ello como una base de investigación, y eso es lo que yo le quiero decir a esas personas que tienen ese bloqueo, o sea, sigan escribiendo, porque, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa cuando me bloqueo? Sigo escribiendo, líneas sueltas, palabras sueltas, en otra hoja en blanco, y eso me va colocando, ¿verdad?, darme la inspiración para volverme a sentar, entendiendo de que sea un libro, sea una tesis, siempre hay que tener una planificación y hay que tener una constancia, es decir, 2 horas al día voy a escribir, 3 horas al día voy a escribir, o los viernes está dedicado solamente para la escritura. Y así fue la manera como yo pude abordar la tesis doctoral. O sea, todos los días, ¿verdad? Yo le decía, de 12 a 3 de la mañana, el de la tesis doctoral. Porque eso era porque era el horario donde a mí la musa me nacía. Y durante todo el día escribía frente a ellos. Y eso era algo que, así no escribiera nada, yo estaba en la computadora pensando en lo que iba a escribir. Y eso fue la manera como yo me autoexigí, porque primero tenía un tiempo que entregarlo. Pero más allá de que quería entregarlo a tiempo, quería cumplir, ¿verdad?, con ese desarrollo y dentro del entendido de que tenía que planificar, porque aun cuando la innovación genera creatividad, cuando nosotros vamos a escribir un trabajo, un libro, necesitamos planificar, necesitamos organizar. Y eso forma parte de lo que constituye el método, que es excelente, como usted lo acaba de decir, en palabras sencillas, pero que es una realidad y que los invito a todos a que lo descubran, porque yo también lo voy a hacer. Uno de veces se desorganiza, pero uno tiene que tener ese hábito de poderlo realizar. Exactamente. Y algo que no hemos mencionado y que también lo comento siempre, cuando empezamos la etapa de escritura, vamos a escribir, sea la tesis, sea un libro, lo que sea, escribir sin corregir. Porque cuando estamos corrigiendo, damos un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás, 1 para adelante y 2 para atrás. En cambio, si nos dejamos fluir con la escritura, una vez que terminamos, tenemos la etapa perfecta para corregir todo. Entonces, no se asusten, todos tenemos en algún momento alguna falta de ortografía, algún horror o error gramatical, lo que sea, no importa. Estamos produciendo ese primer borrador. Entonces, dejémonos fluir más allá de las formas. No importa si un punto y aparte no está bien colocado, no importa si nos faltó una tilde, no importa, porque después va a venir la etapa de corrección y vamos a poder justamente darle la forma a todo eso. Fíjese, doctora, que usted acaba de decir algo muy importante que a mí me pasó en mi última tesis doctoral, que llegaba un momento de que, como yo le estaba haciendo basado en una metáfora de un libro que para mí significa la historia, ¿verdad? O sea, significa mi papá, que es mi héroe, que en paz descanse, que esté en el cielo, que es Don Quijote de la Mancha. Yo estaba muy autoexigente con mi libro, entonces escribí una línea y corregía, escribí una línea y corregía. Y mi tutora me decía, ¿cuándo me vas a mandar el avance? Ya va, ya va. Entonces me dice, ¿qué estás haciendo? Es que todo lo que hago, ¿verdad?, está mal. Entonces ella me señaló y me aconsejó lo mismo que usted dijo. A partir de este momento, usted escribe. O sea, no importa si está mal, está bien. Usted no es ahorita juez para poder decir que está mal o está bien. Usted escribe, escriba. Y luego le vamos dando la forma. Y esa fue la manera de la cual yo pude comenzar, ¿verdad?, a desarrollar de una manera más plácida, sin esa autoexigencia, porque yo decía, esta tesis está dedicada a mi papá, tiene que ser perfecta, ¿verdad?, como si él estuviera leyendo en el cielo. Entonces, cada uno se va creando esas propias autoexigencias y luego, ¿verdad?, fue fluyendo
y fue una experiencia y una catarsis espiritual bien importante en realidad, porque la escritura para mí, o sea, es algo que nace, es el alma y me ha permitido a mí desarrollarme, expresarme quién soy yo, pero sobre todo conocerme y liberar muchas cosas que uno no se atreve a decir o que está viviendo, pero con la escritura, pues sencillamente está ahí y uno va contando, y cuando cuenta, uno no se imagina, ya tiene hasta un libro y no sabe que lo puede, ¿verdad?, diseñar de esa manera. Exactamente, no por nada se dice que la escritura es el espejo del alma, ¿no? Porque uno justamente vuelca en palabras todo esto que lleva dentro. Y a veces incluso, bueno, no sé, yo que escribo desde siempre, a veces me es mucho más fácil transmitir esa idea o ese sentimiento que tengo escribiendo que hablando. Hablando me resulta más difícil, en cambio escribiendo me fluye las palabras, ¿no? Y es bien bonito, es bien bonito. Así que dejarse fluir con la escritura es fundamental. Excelente, no sé qué está opinando los catadores o qué opina Esther. Bueno, fíjate que aquí le responde, Irma nos envía un cariñoso, dice, un abrazo para ti y cariño para las entrevistadoras. Muchísimas gracias, Irma Morales Valdés. Un placer tenerte aquí en Cata Jurídica con Tacones, con este tema tan motivador y tan espectacular que nos trae la doctora Débora. Saludamos a todos los que se están conectando a esta hora. Saludamos al doctor Marcelo Ramírez, nuestro catador jurídico desde Perú, que también dice saludos, doctora. Es hermoso, te dice Irma, doctora Débora, es hermoso ver mi libro en tu mano. Me emocionó. Gracias y cariños para ti. La sorprendí, me encanta. Me encanta. Le tengo muchísimo cariño a Irma. Así que otro beso también para ella. Bueno, María Alejandra, ¿Qué siente usted, doctora, cuando un escritor logra tener su libro? Hoy, para mí, yo me emociono igual que ellos, o sea, porque además como sigo todo el proceso y estoy llevándolos de la mano, en realidad es como si fuera un libro mío también, ¿no? Y les siento, vivo esa emoción con ellos que de verdad me encanta. Y además me hacen sentir súper, súper orgullosa del trabajo que hacen. Y me encanta, me gusta mucho, de verdad. Qué bueno, no sé, disculpa Esther que te interrumpí. Será como ver un nieto, ¿no? Bueno, supongo que sí, yo no tengo nietos, así que no sé, pero me imagino que sí. Exacto. El libro sería el hijo de cada una de esas escritoras. Usted que fue quien los orientó, bueno, guarde ese parentesco. Exactamente. Esta conversación ha sido bien estimulante, doctora. Tanto la doctora Esther como mi persona, la seguimos, la admiramos. Realmente verla desde persona realmente dice poco a lo que significa su escritura, que es bien alentadora y que constituye, es una persona que abraza, es una persona que inspira, y qué sabroso, ¿verdad? Es que en Cata Jurídica tengamos siempre el honor de que nuestras invitadas traspasen esa pantalla y que logren dejar esa parte esencial, esa alma, ¿verdad?, que caracteriza a Cata Jurídica. Definitivamente es un honor. Ya el tiempo se nos está acabando porque, como siempre, estas horas pasan muy rápido. Ha quedado, ¿verdad?, un tema importantísimo. Sé que todas las personas que lo van a escuchar por diferido, los que las están escuchando en este momento, pues realmente han tomado nota. Estamos reflexionando, muchos queremos escribir un libro, muchos vamos a utilizar esa parte de ese método, pero sobre todo, como usted ha señalado, esos tips y esa forma de organización. Esther, para que te despidas de nuestra invitada por este día, porque ya forma parte formal de Cata Jurídica con Tacones y de la cual nos sentimos muy orgullosos. Agradeciéndole a la doctora Débora y a todos los que se conectaron, que Cata es a la una en este momento, porque la doctora está en Israel y es admirable y se agradece que se haya conectado con nosotras. Para nosotros estar aquí, para que ellos también puedan recibir toda esta valiosa información que nos ha aportado la doctora Débora. Muchos, estoy segura, entre ellos me incluyo, vamos a dar pie
a iniciar con la tesis, por qué no escribir tu libro, por qué no seguir avanzando. Y estoy segura, doctora Nora, que eso sirve de motivación para todos los que están aquí conectados y para los que posteriormente lo van a ver en diferido, porque todo lo que todo lo que nos proponemos, todas nuestras metas, pues debemos hacer el mayor esfuerzo posible, no estar siempre motivados, sino que formaría como una disciplina, porque la motivación se puede apagar. Así que, embargo, la disciplina siempre va a estar ahí con la llama encendida. Entonces, de verdad que le agradezco todo este contenido, toda esta información tan, pero muy, muy valiosa, de la cual tomé nota de todo. Y bueno, María Alejandra, nos vemos más tarde con otra invitada de lujo que también tenemos hoy. Gracias, doctora. Feliz noche para usted. Gracias, Doctora, gracias a ustedes. Ha sido un honor estar compartiendo con ustedes y espero que muchos de los que están aquí, gracias también, escriban su libro. Gracias. Un abrazo, un beso para cada uno. Se le quiere. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.